Disciplina. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos iniciando el programa Archipiélago Morena, donde hablamos de política. Ahora el tópico pues será el sábado debate presidencial, en donde Xóchitl hizo su papelón final, que la llevó al sótano, según todas las críticas y, por cierto, todas las encuestas, en fin. Si queremos ponernos optimistas, ya ganamos la presidencia con Claudia Sheinbaum, ¿no? Aquí yo apunté 7, 8 cosas del debate. Me va a ayudar a explicar y a prosperar y a completar aquí mi amigo Luis Arritola, que vive allá en el Distrito Federal y que estuvo ahí en vivo en el debate. Tendrá información más puntual. Nosotros la vimos como mucha gente, por internet, por televisión. Y la verdad que no esperábamos otra cosa más que lo mismo, primero y segundo debate. Una agresión encarnizada de la candidata del PRIAN, que decía hace un momento fuera de programa, que parece que México es Macondo. Pasan cosas, suceden cosas, ¿cómo le llamaba esto? El realismo mágico, ¿no? Le llamaba así el autor de Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿quién espera ganar llevando como banderas la del PRI, la del PAN y la del PRD, que han causado estragos profundos en la piel de la nación y han profundizado estos estragos, llevando a la barbarie a la gente en la brutal inestabilidad de seguridad social? Y apenas está levantando la cosa para que termine esto Andrés Manuel López Obrador, que no lo va a hacer, no lo hizo en 6 años. Afortunadamente viene el segundo piso de la cuarta transformación. Pero también podemos comentar, aunque sea así de pasadita, lo que sucedió en Monterrey cuando se cayó un tablado donde estaba el candidato de el Partido Ciudadano dando su discurso. Hubo 9 muertos y 60 heridos. El presidente va a apoyar a toda esta gente en lo que pueda, desde luego, y se va a hacer una investigación, ¿no? La causa fue un superviento que había que movió las grandes mamparas y se vino abajo el templete. Afortunadamente sobrevivieron, bueno, heridos. El candidato no le pasó ni un rasguño, en fin. Y aquí tenemos a nuestro invitado subliminal, que es el vecino de Luis, participando también en el programa como un renglón de 100 años de soledad de García Márquez. Cada vez me convenzo más que estamos viviendo, bueno, de hecho la novela Cien años de soledad habla de la patria grande de Latinoamérica. Pero entonces yo en Tijuana, acá el amigo en el DF, pues ven cosas real mágicas, ¿no? Como eso que acabo de decir, abanderarse con eso es pues ir al fracaso, ¿no? En fin, ¿qué nos comentas? Buenas tardes, buenas noches. Yo estoy acá ahorita en el Gabacho, acá en Laguna Niguel, cerca de tu ciudad querida, Santana, Ah, Luis muy Arritol. bien. Y aquí voy a Pues estar hasta fin de semana, yo creo. En un fin, que saludo, aquí estamos. un, Sí, un saludo para ti, un saludo para quienes estén conectados en esta transmisión. Mira, lo que comentas sobre lo que ocurrió ayer en Monterrey, creo que además debemos señalar que ese evento era el acto de cierre de campaña de Maines. ya, Ese dato es muy importante porque en teoría Maines allí iba a dar su mensaje final, que quedó evidentemente sin equivocado. pronunciarse y que seguramente eh, tendrán que pensar en un nuevo cierre de campaña de Movimiento Ciudadano. Ya, Eh, eh,
Y es interesante hablar de esto de los cierres de campaña, porque al mismo tiempo sabemos que en el fin de semana pasado se dio lo que se podría llamar el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez en la concentración de la llamada Marea Rosa. Y finalmente, bueno, esto lo comento rápido para regresar a lo de la Marea Rosa. Claudia Sheinbaum va a cerrar en el Zócalo de la Ciudad de México este próximo miércoles 29 de, de mayo, que es el último día de campaña permitido por el INE. A Y no partir de con allí, 100,000, no con 100,000, como lo hizo la señora del Partido Rosa, sino con el Zócalo lleno, ¿no? sí, a ver, bueno, y yo creo que lo que va a ocurrir el miércoles va a ser muy, muy interesante, porque también tiene que ser una demostración de brazo, de puño, de fuerza. Músculo. Entonces, evidentemente, dado ya el tamaño que tuvo la marea rosa, evidentemente la meta es sobrepasar lo que fue la marea rosa. Sin embargo, Xochitl Gálvez va a seguir haciendo eh, cierres de campaña regionales, que le llama, pero digamos que ya su gran cierre ya ocurrió, el de Claudia es el próximo miércoles, que, que va a ser histórico en el sentido de que estas son las elecciones más grandes, numéricamente hablando, que va a tener México en toda su historia. Hablamos de 97 millones de personas registradas para votar. De ese 97 millones, se estima que al menos 60 millones vamos a salir a ejercer el voto. Bien. Y bueno, ahí ya viene lo que es la división de ese voto de acuerdo a las encuestas, que eso lo podemos comentar un poquito más adelante. Volviendo a la cuestión de los debates, eh, el debate, yo creo que ahora, José Luis, tenemos que analizarlo en su conjunto, es decir, el primer análisis necesario es hablar de los tres debates juntos y tener una perspectiva de quién ganó el debate nacional por la presidencia de México. Si lo vemos segmentadamente, las encuestas de salida mostraron consistentemente en los tres debates a Claudia Sheinbaum como primer lugar por arriba de los 50 puntos, 57 en promedio. Xochitl Galvez al principio eh, tenía una relación como de 30-7 con respecto de Maynes, pero para el tercer debate, Maynes ya había subido al 18 y perdón, y Xochitl Gálvez había bajado al 23, mientras que Claudia Sheinbaum se mantenía eh, en un promedio de 55-57, siempre ganando los debates. En el último, en las últimas encuestas, que hablamos de unas 6 encuestas, ponen en promedio a Claudia Sheinbaum con 57 puntos contra 28 contra 18. En promedio, estoy hablando de memoria. Y eso nos da una idea que es consistente con las encuestas sobre por quién va a votar las personas el día 2 de junio, que se Así es. mantiene más o menos en el talante de Claudia Sheinbaum arriba del 50%. Puede ser 56, 58, según algunas encuestas. Y el problema de esas encuestas, suponiendo que sean muy acercadas
a lo que va a ocurrir el 2 de junio, nos están indicando que no se va a alcanzar el 66% requerido, tanto en la presidencia como en las cámaras de diputados y senadores, para alcanzar el llamado Plan C. Bien, estaba llegando Carlos González, bienvenido Carlos. Claro, bueno, acá hay un candidato, no sé si a diputado o a senador, que habla de que 24 millones de mexicanos no votaron por López Obrador en el 2018, ¿sí? Y bueno, si tú ves aquí, van a participar ahora 60 millones, entonces dejan de participar 40 millones, ¿no? Son los que no votan nunca. Entonces, esa cuenta, pues es una cuenta absurda de parte del candidato del PRIAN cuando dice eso, ¿no? Que no votaron por Obrador tantos millones de... Eso no votan nunca, ¿no? Bienvenido, Carlos. Estamos aquí haciendo un análisis sobre el debate último con el compañero periodista don Luis Arritola. Y así es, Luis. Entonces, pues todo lo que decimos, lo que dicen aquellos que están propendiendo para que gane la compañera Xochitl, es que no nos confiemos, que vayamos a votar, porque la gente puede cruzarse de brazos y decir, no, pues ya Luis lo dijo y José Luis lo dijo, si ya ganamos, ¿para qué vamos a votar, no? No, hay que ir a votar. Bueno, pero mira, volviendo a lo de los debates y ya entrando al tercer debate. El tercer debate fue muy interesante porque ahí se discutió el tema de los programas sociales. Ya. Ajá. Y lo interesante de lo que ocurrió desde el 2018 al 2024 es cómo aquello que hace 6 años llamaban populismo, demagogia de López Obrador sobre los programas sociales, ahora Xochitl Gálvez, encabezando al PRI y al PAN, está prometiendo profundizar los programas sociales. Sí, Evidentemente, ese es un misil en medio del barco de la oposición, que no, no, está pero a lo documentado, que me refiero, está a lo que me refiero es a documentado, esto, mira, permíteme un déjame minuto. terminar la idea. Sí, no, permíteme un poquito. Está documentado que siempre estuvieron puñando contra los planes para los viejitos de López Obrador. Está documentado, está filmado, pues. Y entonces decían que íbamos a tener una quiebra nacional, todos, Peña Nieto, Calderón, Fox, ahí está grabado, pues. ¿Y dónde está la quiebra nacional en la economía? ¿Cómo está el peso? Fuertísimo, ¿no? Hay inflación, no tanta como la que hubo al final de los sexenios pasados, priistas y panistas. Entonces, por ahí viene el triunfo de Claudia, y sin mucho hablar y sin mucho estar respondiéndole a la gelatinera esta, ¿no? Ahora sí, disculpa que te haya interrumpido, tenía que decir esto. Adelante, Luis. Bueno, déjame regresar un paso. Lo que estoy comentando es de que en el tercer debate, la parte central que aglutinó ese debate fue el tema de los programas sociales. Y ponía yo como ejemplo que hace 6 años hablar de programas sociales era calificado de populismo y de demagogia, y que hoy, en este tercer debate, los programas sociales fueron debatidos en el sentido de quién iba Va a dar a ser más. los mejores y más profundos programas sociales. Es decir, López Obrador, el movimiento de Morena, ganó la narrativa de Así los es. programas sociales. Y ese es un aspecto que a mí me parece muy interesante, muy importante de, de comentar, porque nos habla de un México diferente en el cual, aunque sea por pura cuestión electoral, se dice que los problemas de los pobres son problemas importantes.
Claro. Por el bien de todo, primero los pobres, que es la bandera de López Obrador. Y bueno, yo estaba antes de venir aquí viendo los videos donde eh, el expresidente Vicente Fox se reía, se burlaba, decía que era populista, que cómo, que había que poner a trabajar a los... Yo había interpretado el anuncio que sale a veces en televisión, donde le quitan la palabra mal usada o mal hablada de Fox, como que se pongan a trabajar, huevones. No, no, no dijo huevones, que se pongan a trabajar, cabrones. Eso le dijo a los viejitos, ¿no? Y ahora está presumiendo que él empezó con ese plan, ¿no? Desde que era presidente. Y bueno, eso causa una risa homérica, ¿no? Una carcajada política homérica, pues. ¿Cómo se evidencian? Qué brutos son, por decirlo menos, maestro. Presumiendo que van a subir, que ellos ya habían propuesto eso, etcétera, etcétera. O sea, así es como pierden, hablando de más, ¿no? Y además de lo que no deben, pues, deberían apenarse, deberían de pedir disculpas, ¿no? Por haber criticado a Obrador sus planes para poder proteger a los Pero viejos. mira, por otro lado, también se llegan a algunos absurdos, porque por ejemplo, Brugada, Clara Brugada, en la Ciudad de México, está prometiendo una serie de beneficios para personas desde los 55 años. Y yo digo, bueno, sí, efectivamente, a la tercera edad, el Estado está obligada a ver por su bienestar, asegurarse de que tengan para alimentarse y tener eh, dignidad en el final de su vida. Pero francamente, 55 años no es todavía tercera edad. Y prometer a esa edad me parece que es cruzarse un poco la línea y sí caer en demagogia, porque, Bueno, pues ahí eh, tienes. porque todo eso obviamente es presupuesto y los presupuestos tienen que balancear la parte social con los servicios que tiene que brindar en términos de iluminación, seguridad, asfalto, en fin, ¿no? Lo que es una ciudad. Entonces, me parece que el tema se ha vuelto Manoseado. muy, muy manoseado, pero muy laxo. Como que le jalan mucho para los lados, ¿no? Se ¿Y cómo suben ves al tú caballo, a la perdón. candidata en el DF? ¿Cómo ves a la candidata para gobernar la Ciudad de México? Bueno, mira, ¿Va a ahorita ganar? yo creo que sigue, ahorita va con alrededor de 12 puntos arriba, pero ella empezó con 18 puntos arriba. Es decir, ella ha perdido en la campaña un porcentaje de, de los votantes. Sin embargo, sigue estando a la cabecera y creo que aquí importa mucho la ola que viene jalando Claudia Sheinbaum para hacer que Morena, en primer lugar, pero también PT, Partido Verde, eh, consigan los votos de manera todas de todas. En algunos estados son 6 candidaturas, por ejemplo. En otras son 4 candidaturas. Eso va variando dependiendo el estado. Pero lo importante es de que Claudia Sheinbaum está jalando el voto de manera conjunta y eso beneficia a Clara Brugada porque eh, quienes voten por Claudia Sheinbaum van a votar también por Clara Brugada. Obvio. ¿Qué otro punto se tocó en el debate que valga resaltarlo y explicitarlo? Por ejemplo, sigue todavía con el tildar el gobierno de Obrador y también a la candidata a la presidencia de narcogobierno, de narcocandidata, y sacó ahí una novela de ciencia ficción en donde la autora habla de que recibió dinero del narco para la campaña, Obrador, y que fue a presentar su libro y nadie fue a ver su presentación. Quería sacar ahí ventaja económica, ¿no? De vender el libro que apuntaba directamente al gobierno de Obrador como narcogobierno.
Yo creo que Bueno, eso fue además, otro mira, desliz. comentando ese momento, me parece que ahí Claudia Sheinbaum dio una respuesta muy elegante al libro de Anabel Hernández. Porque Anabel Hernández, tú sabes, eh, aparenta ser periodista de investigación y ha sacado algunos libros que han sido bestseller en cuestiones de los narcos. En el caso de esta eh, novela, la respuesta de Claudia Sheinbaum fue muy fina cuando le responde que si iba a presentar ella un libro de ficción, que mejor presentara los libros de Ray Bradbury, El Mundo Feliz o Las Crónicas Marcianas, diciéndole, eso es pura ficción. Si vas a poner, si vas a presentar un libro de ficción, presenta un buen libro de ficción. Fue lo que le respondió, pero de una manera muy elegante. Pero además ahí están los jueces que están ahorita comiéndose las uñas, ¿no? Lo de la Suprema Corte de Justicia, porque viene la guillotina para ellos. ¿Por qué no va la señora Xochitl a demandar al gobierno de López Obrador por narcogobierno? Les caería como perita en dulce a los gargantúas de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Para justiciar, como lo han hecho con la guerra de leyes en toda América Latina, ¿no? Que agarran a un presidente porque dice que le regalaron un departamento y lo meten a la cárcel por varios meses para que no compita, ¿no? Pues ahí tiene el ejemplo allá de Brasil. Pero ¿por qué no lo hace? Pues que no es cierto, ¿no? Y porque quedarían en más evidencia los tribunales superiores de justicia de lo que ya están, por administrar la justicia no para los pobres, sino para los gargantúas, para los grandes delincuentes de cuello blanco y los tránsfugas de la justicia aquí en México, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso fue lo del narco, pero luego se metió con la religión, maestro. Tildó a la compañera Claudia Sheinbaum de incrédula de la divinidad, cuando ella fue con una falda en donde traía en un lado de la falda a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y estuve escuchando a un perito iba a decir en Lunas, ¿no? Un perito religioso que siempre es muy imparcial a la hora de hacer la crítica a la iglesia y no solamente a la católica, a todas. Y él dijo que en México la Virgen de Guadalupe es más que un símbolo religioso. Dijo, Claro, es un hay símbolo comunistas cultural. guadalupanos, dice. Entonces, o sea, la señora tira el tiro y le sale por la culata y le estalla en la frente, en la cara a la señora Xochitl, maestro. Pero no da una, maestro. ¿Y por qué fue Claudia a ver al Papa? Bueno, pues porque también Xochitl fue a ver al Papa. ¿Y por qué si va Xochitl a ver al Papa y a besarle el anillo? ¿Por qué no va la compañera Claudia y no le besa el anillo, lo saluda como lo que es, un ser humano igual que ella, ¿no? En el mismo nivel, aunque esté ahí en la silla de San Pedro, pues. Entonces, además ha dado el Papa actual, ¿verdad? Motivo de sencillez y de humildad y de coherencia con la moral, inclusive, ¿no? La moral católica, desde luego. En fin, entonces por ahí también le salió el tiro por la culata a la señora, ¿sí? Eh, Hizo otros malabarismos. Si tú hubieras escuchado alguna u otra post-debate de la derecha, te daría escalofrío, maestro. Le hubiera gritado, aunque no hubiera tenido razón, por mentiras, le hubiera mordido, o sea, así, a ese nivel. Y no son Pero, cualquier pero personaje, mira, son uno de los intelectuales que firmaron, ¿eh? Este cuate de Aguilar Camín. Así estaba diciendo, está grabado, pues. O sea, si se están grabando para echarse de la tierra encima, pues ¿para qué ocupamos echarles lodo? Si ya tienen la tierra encima, ¿no? Pero decías. bueno, es que cuando comentabas una cosa y cambiabas de tema, yo también hacía el cambio al tema, porque mira, eh, comentando lo que dijiste al principio, estuve ahí en Tlatelolco, pero como tú sabes, y tú ya tuviste también esa experiencia, tú no estás en la sala de debates, te ponen en una sala aparte donde tú estás viendo un monitor, Ya. como todo mundo estaba viendo el debate desde su casa lo más lejos posible, así nosotros estábamos viéndolo en el monitor, pero podíamos ver las secciones privadas
donde estaban los del PRI y el PAN, y en fin, ¿no? Cuando, cuando este Maines comienza a refutar a Xochitl Gálvez sobre el tema de la vejez y le dice, lo viejo no es la edad, lo viejo son las ideas. Dice, mira, con quién estás aquí? Entonces le empieza a presentar varias láminas pues, de personas impresentables, ¿no? Pero le dice, y uno que está aquí ahorita como tu invitado. Y entonces los que estábamos en la parte de prensa, escuchamos las risas que salían de de las cajas privadas donde estaban los del PRI, los de Morena, los de Movimiento Ciudadano, porque eso le daba más color al debate en términos de lo que estaba ocurriendo ahí adentro, porque además afuera a los alrededores de Tlatelolco habían cantidades de gentes de Morena principalmente, pero también del PRI y del PAN y algunas banderillas por ahí anaranjadas, teniendo su propio debate y escuchando el debate en sus celulares, en fin, ¿no? Todo un ambiente que se crea alrededor del lugar donde se está dando el debate. Ya, acá en Tijuana, cuando el debate de Obrador, no sé si era el segundo o el tercero, tú estuviste aquí, parece, ese día, ¿no? ¿O no Sí, eras tú? Bueno, tú te sí, acuerdas, ¿no? Cuando empezó a acercársele peligrosamente el pillín, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dijo? El canallín. ajá. Él se metió la Anaya, mano al bolso. Ay, mi cartera está aquí todavía. Le dio un madrazazo con eso tan simple, maestro. Que hubo una carcajada mundial, maestro. Ahí en donde estaban las cámaras, había como 30 cámaras de televisión y un montón de periodistas. Ahí al lado, ¿no? Del salón donde estaba Orador, en el debate con los otros dos tipos. Bueno, fue una carcajada homérica, maestro. Lo descontó y porque con la llegó como un audiencia, niño de la primaria así tratando de buscar pleito, ¿no? Así se miró el cuate. sí, y con la audiencia, Obrador ganó allí muchos puntos. Y mira, ahora que comentas el formato, es otro de los temas del debate. El debate, el tercer debate iba a ser más o menos así como lo acabas de describir, en el cual cada uno de los candidatos podía interpelar directamente al otro. Ya. Sin embargo, se discutió ese formato y optaron por regresar a ese formato acartonado que vimos en el tercer debate, de que pues tienes una bolsa de tiempo de 3 minutos y, y el tema es los programas sociales. Entonces, claro, con ese formato, la posibilidad de que hubiera ocurrido lo que tú estás comentando, que pasó hace 6 años, pues ya no era posible, aun cuando Xochitl Galvez se salió del formato todo el tiempo, Claro. agrediendo, sacando sus letreritos, La nariz de Pinocho. hablando o haciendo señas cuando hablaba la contrincante, en fin. Y fíjate que ese tipo de actitudes, cuando se habla, cuando se hacen las encuestas, pesa mucho en contra de Xochitl Gálvez, Claro. porque al fin, cuando preguntan sobre quién se vio más presidenciable en el debate, la Obvio. respuesta era contundente, Claudia Sí, Sheinbaum. así Mientras que es. al contrario, pues Xochitl se llevó la imagen de ser eh, Peleonera, rabalera. sí, pero agresiva, poco inteligente, Así es, por, como es por ella, no, poco por no inteligente, utilizar términos más más precisos. correcto. Ahora, la otra piedra caliente, la otra papa caliente dentro del debate fue la denuncia que le hizo a Delgado, maestro, de que se subió un avión para hacer un negocio no sé dónde, que tiene que ver con el huachicoleo, toda una maraña, ¿no?
Luego hoy Delgado pues, dio la respuesta por videos y demostrando que él no iba en ese avión, ¿no? Que fue allá donde se parten los aviones, donde tienen la bitácora y los registros, y no estaba él en ese avión. Y por ahí fue decantando su defensa, ¿no? Pero entonces había que pegarle a todo lo que se pudiera. Por eso estaban desesperados los intelectuales, ¿no? Los que escriben doctos Mira, artículos de que por qué no le tiró la carne al asador toda, ¿no? ¿Qué quería que le hiciera? ¿Que fuera a jalarle la cola de caballo? ¿Qué? Es mira, increíble cómo lo que son tan hay, estúpidos estos cuates. lo que hay, José Luis, es realmente una desesperación de la derecha Así de que es. van a perder. Por un lado, la marea rosa, que se había eh, querido montar en una reputación de ser apartidista, eh, preocupada por los problemas específicos de mujeres, de desaparecidas, etcétera, de violencia, se descaró mostrándose como lo que es un movimiento del PRI, del PAN, del PRD, y que eh, utilizaron su poder de convocatoria para darle el mayor esplendor al cierre de Xochitl Gálvez. Lo que hizo ella en el debate, que fue en la noche de ese mismo día, fue mostrar una foto de la marea rosa, el Zócalo casi lleno, porque si ves la foto vas a ver que hay claros en algunos puntos, o sea que no ¿Fuiste a estaba fuiste a la marcha tú, vestido de no, rosa? no, a esa no sé, esa la vi por televisión, ¿Cuánto pero sí calculas vi, que estuvieron ahí? Yo calculo 100,000, según mis datos que he buscado. no, mira, en el Zócalo bien apretados caben 250,000 personas. Entonces yo creo que ahí sí pasaban los 100,000, tal vez serían 150. Ya, O sea, sí es un buen nivel de convocatoria, pero que para hacer un cierre de campaña y utilizando a la Marea Rosa como su brazo político para movilizar gente, pues no estuvo mal, no estuvo mal. Eh, el de Maines, creo que ni se llegó a calcular bien cómo iba a estar el asunto ahí en Monterrey, porque además la tromba ya se venía anunciando desde horas antes y mucha gente yo creo que no iba a ir porque sabía que el ventarrón venía con fuerza. Meteorológicamente creo que ya habían avisado. Pero bueno, pero asistieron este, como 5,000 ahí. A lo de pues Monterrey fueron como 5,000 gentes. era muy poco para lo que es un cierre de campaña. Y sobre Ahora, todo porque, previamente a la Marcha Rosa se decía que si no había gente en la Marcha Rosa, que ya no tenía para qué ir al debate. Si hubiera habido una mínima cantidad de gente ahí, ya para qué. Pero entonces llegó presumiendo y como tú bien lo dices, pues que tres cuartas partes del Zócalo estaban muy bien vestidas de rosa y eso le ayudó un poco para llegar allá a presumir, ¿no? Pero bueno, esa marea rosa de ciudadanos, pues no es tal, ¿no? Es una marea de los tres partidos que llevan a su gente en un acto de desesperación, pagados, ahora sí que también amenazados, etcétera, etcétera, para poder tratar de alcanzar, cuando menos, sus diputaciones, sus senadurías. bueno, Eh, el comunicado que sacaron los intelectuales, entre comillas, eh, también es ya un acto de desesperación. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a Xochitl Gálvez? Bueno, pues aunque sea un desplegado, ¿no? Ya, pero fíjate, de bien perder. interesante. Cometieron el error de poner el nombre de Ofelia Medina. Y otra más por ahí que tampoco autorizó. Sí, había dos El, o tres. No, Ofelia el que Medina, más, pues es es de izquierda. el que más destaca es el de Ofelia Medina porque ahí sí no sé quién hizo la lista, pero eso es desconocer quién es Ofelia Medina. Ahora, una pregunta, Luis. A ver, aquí vamos a meternos con las dos culturas, ¿no? La cultura de élite y la cultura popular. Vamos a ponerlo así en esos términos.
Yo acabo de decir en un encuentro que tuvimos acá de los militantes en Baja California, que es un grupo opositor a toda la trampa que está habiendo acá en Baja California, eh, y yo decía que no había dos culturas, que era una sola cultura manejada con diferentes lenguajes, con diferentes posiciones, y que tanto los que tienen esa llamada, mal llamada alta cultura, pues tienen derecho a escribir libros y escribir revistas, ¿no? Nada más que le paguen esa producción de libros y revistas, pues que sus patrocinadores, ¿no? Tienen amigos de dinero y que les gusta lo que escriben, pues que lo patrocinen y que todo lo demás que se rescata de esa ratería que había antes, de darle a los uyuyuis todo el dinero para que siguieran imponiéndose sobre los intelectuales, los artistas callejeros y demás, que todo ese dinero que se ahorra de ahí vaya a promover el arte, por ejemplo, en las primarias. Se va a extender el horario de las primarias y ahí se va a dar educación artística, etcétera. Bueno, mira, A los libros de Pacotaibo, que se vaya ahí ese dinero, libros por decenas de miles con bajos precios y libros de calidad. Los libros de texto gratuitos que se apuntalen mejor, todo eso tiene que ver con la lucha contra la cultura que se dice de arriba, ¿no? Porque pues, no se puede decir que Borges sea un autor de cultura de arriba o García Márquez, ¿no? O imagínate, el peor de todos, como decía la Sor Juana, Vargas Llosa, ¿no? Que escribe libros donde los personajes revolucionarios destacan, ¿verdad? Pero en la vida de él, pues se acompaña con los reyes de España y con los yuyuis de Madrid, ¿no? O sea que él sabe cuál es la razón profunda y la raíz profunda del movimiento social y lo escribe además. ¿Sí? En cambio, García Márquez no solamente lo escribía, sino también lo practicaba. Era un consejero de primera línea de un comandante de una isla muy grande, ¿no? Entonces, ahí van las cosas. Entonces, pero ahora te voy a poner esta condición. A ver, tú eres Aguilar Camín. Tú tienes una revista que se llama, ahorita se me fue el nombre, el otro, Kraus, de se Letras llama Libres. ¿Cómo? Nexos, Nexos, la sí, se me fue. revista de Entonces, Aguilar ¿de qué Campo. van a comer esos cuates si lo único que hacían, sobre todo este último, Aguilar Camín, era escribirle cartitas de amor a Salinas para que le ayudara a editar su revista? Y él obviamente contestaba rápidamente porque el intelectualoide le rendía pleitesía, hablaba bien de él, etcétera, ¿no? Vendía su pluma, pues. Ahora tú te preguntas, ¿de qué van a vivir? Pues si ya no tienen las entradas que tenían antes. Esa es la dolencia que tienen él y muchos más, ¿no? Bueno, Ahora, él lo dijo en sí. una entrevista después de que salió el desplegado. Él contesta a Radio Algo y les dice, es que sí, queremos que regrese un gobierno que promueva la cultura y promueva esto. Lo otro dice sí, y que nos apapache a nosotros los intelectuales. Sí, Así, abiertamente, lo dijo, de que lo que realmente les molesta es que les hayan quitado eh, el dinero que les regalaban, porque les compraban ediciones enteras de la revista. sí es. Y O sea, obviamente se se lee poco compraban en todo México. en el gobierno y no sé cómo las distribuían, pero obviamente las regalaban, pero a ellos les pagaban por toda la producción. Sí es. Y bueno, también hay que ver que la piedrota grandota que les está ahogando, amarrados de una soga rumbo al océano, es que decían, no, va a quebrar el país. ¿Cuánto dinero le van a dar a la gente pobre? No, no, no. ¿Y qué respondió Obrador? No, si sí había dinero, lo que había eran muchos ladrones, ¿no? ¿Tú te imaginas todo lo que se robaban del erario al construir hospitales, a los viajes, a las sedes diplomáticas, a los intelectualoides? Todo ese dinero se iba por el caño, pues, y no se iba a lo que debe de irse. ¿Y por qué dice Obrador, por el bien de todo primero los pobres? Pues nomás que dejen de atender a los pobres, otra temporada más, a ver qué pasa en México, ¿no? Con los uyuyuis, con los de la alta, con los riquillos y con todos la parafernalia de cafetómanos podridos Bueno, ahí, mira, el día, intelectualoides. el día de Habría una ayer, explosión social, pues ese es el problema. el día de Para que ayer, detener esa explosión José Luis, social se tiene que atender las causas más necesarias de la gente de abajo, ¿no?
Ok, hablemos de noticias. El A día ver, de ayer, Beatriz Pajés hizo una declaración en la que, de una manera, digamos, interesante para quienes lo quieran ver así, dice él, todos nuestros errores que cometimos son los que llevaron a López Obrador a la presidencia. sí es. Que es algo que no quieren aceptar en el PRI y en el PAN, y quieren hacer política desde esa negación. Por eso se les está yendo la gente. En el caso, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, aquí en la Ciudad de México, la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Álvaro Obregón renuncia a la candidatura y se suma a la candidatura de la candidata de Morena y se pasa, deja Movimiento Ciudadano y se pasa a Morena. Eso se está ocurriendo en el momento del cierre de campañas, en el que se están definiendo muchas posiciones políticas entre los actores que están aquí y allá. Eso es parte del chantaje político, por ejemplo, que estaba haciendo Alito Moreno cuando le decía a Maines, si tú renuncias en favor de Xochitl Gálvez, yo me salgo del PRI y renuncio a mi plurinominal, porque el Alito Moreno, el Marco Cortés y el Jesús Zambrano se pusieron hasta arriba en el número uno de las candidaturas plurinominales para el Senado, que son de 6 años. Sí es, se sirvieron con la cuchara grande, pues ahí tienes más pruebas de que están pudriéndose, que se están jodiendo y que van a estar ahí cacaraqueando otro sexenio más, puñando contra la presidenta, próxima presidenta, pero van a llegar ya quemados, ¿no? Cuando no, ahumados, como la Rosario Castellano, la Chayito esa que hizo el plan maestro y se clavó varios millones de pesos y ahora está en su casa ya, tranquila. Decía el chiste de que cuando anduvo con Ahumada, que no se quemó por andar con él, sino nada más se ahumó. Y ahí la vemos haciendo política de nuevo, ¿no? Pero ahí en el DF, los demás alcaldías, ¿cómo andarán? Yo escuché a la vocera de Clara y ella dice que van bien, que lo que pasó la vez pasada, que se quedaron con la mitad de las alcaldías, fue que se descuidaron, pues. Pablo Gómez dijo, ¿cómo voy a hacer campaña si yo soy Pablo Gómez y estoy en el partido ganador? Entonces no hizo campaña y le jodieron la alcaldía que iba a dirigir él, y así las otras, ¿no? Entonces, para ellos también la ola de Claudia está levantando tanto que se va a levantar con la mayoría de las alcaldías del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que puedan Bueno, salvarse la mayoría de las bueno, alcaldías? es que efectivamente no es lo mismo unas elecciones intermedias que unas elecciones presidenciales. Claro. Las alcaldías, esas alcaldías de las que hablas, de esa mitad de alcaldías, se perdieron hace 3 años. Y ahora que se van a renovar con posibilidad de reelección. Porque, por ejemplo, aquí en Azcapotzalco, la alcaldesa es del PAN y ella está nominándose para repetir en el cargo. Tendríamos que revisar, yo no lo he revisado, aquí en la Ciudad de México y si esto es válido para todo el país o hay leyes estatales que lo determinan, pero me gustaría saber cuántas reelecciones están permitidas, porque hasta donde yo sé, esta misma mujer, que se llama Josefina, fue alcaldesa de Azcapotzalco, no en el periodo anterior, sino en uno anterior, porque el anterior No, era de Morena, anterior. era de Ya. Morena. Entonces, ella va, técnicamente hablando, para nominarse como alcaldesa por tercera vez en Azcapotzalco, aunque no sea continua. Y te digo, mi pregunta es, ¿cómo está el tema de la reelección en el caso de las alcaldías?
Bueno, pues lo veremos, ya que te enteres la próxima vez que nos reunamos, que ya va a ser post elección. Para festejarlo aquí, abriremos algunas botellas de A ver, champán. espérate, ¿por qué elección? ¿Hasta después del 2 de junio va a ser la siguiente? Porque mira, Ah, en ¿tenemos una otro jueves semana antes? sí hay un jueves antes, que es Ah, bueno, pues después aquí del estamos el cierre de jueves próximo. campaña, después del cierre de campaña de Claudia Claudia, Sheinbaum en el no, pues, Zócalo. vamos Va a ser, apuntados. sí, bueno, eso está pendiente porque, bueno, también estoy acreditado para cubrir el evento, así es que, Pudiera ser un freelance ahí, entrevistando a la gente en el Zócalo en vivo para nosotros, maestro. Ya que en ahorita vivo. eres el corresponsal honorario de radiomorena.net. Honorario, porque ya sabes Oye, por qué, ¿no? Porque no hay pesos para pagarte, pero bueno, pues aquí estamos haciendo lo mismo nosotros. Oye, Carlos ha estado muy calladito. Carlos, ¿por qué no nos dices algo, maestro, sobre lo que hemos estado hablando? Carlos está en la comisión de organización del Comité Estatal de la Militancia y está preparando ahí un organigrama. Yo también, a ver si tenemos oportunidad de contrastarlo y ver de qué fórmula le hacemos para seguir levantando esta ola iba a decir de rebeldía, pues casi no, pero bueno, de, es una organización que se opone obviamente a la marea azul, que está tomando el partido en Baja California y que está incorporando a la campaña a gente del PAN. Alguno de ellos fue presidente, creo que 2 veces de la ciudad de Tijuana, del partido del PAN, y ahora está de candidato, no sé si a senador, a diputado federal, ¿no? Todas esas cosas dan escalofrío, pero la compañera Claudia ha dicho, pues si van a votar por nosotros, pues que vengan a votar por nosotros, ¿no? O sea, para poder lograr la mayoría calificada, ¿no? A lo mejor este Carlos dejó su nombre y se fue por ahí. Pero bueno, de todos modos, bienvenido, Carlos, y cuando vengas tráete a los demás, hombre, no seas malo. Tú que tienes, ahora sí, poder de convocatoria, la otra vez me trajiste como a 10 gentes aquí. Qué bueno, ¿no? Ojalá se repitiera. Sí, Así no, es, no vine Luis. solo. Bien, ya llegó Carlos. Ya estaba Sí, hablando bien de ti, Carlos. sí, por eso me preocupé. Oye, Pues no sé mira, si escuchaste. Adelante. sí, realmente el tema de los debates me parece una forma controlada, ¿no? Un circo controlado, ¿no? Un show controlado, que nada más Ya. nos tiene ahí, a lo mejor al borde de la butaca, pero creo que en lo fundamental nos, no se abordan los temas, pues paulatinamente yo he visto que nos alejamos más de la izquierda, ¿no? Nos sometemos más al lenguaje del patrón del norte, ¿no? Al formato también. Pues el formato también que siempre hemos tenido, eso no ha cambiado mucho, pero alguna vez el lenguaje sí, sí, eso de primero los pobres ya se ha ido suavizando, ¿verdad? Entonces, la verdad sí, por eso no he estado muy al tanto de los Los debates, ¿no? debates. Sí, fui el Pues hay una primero guerra en de la números parte, ahí. Es una guerra de números, de sí, un lado y de otro. sí, ciertamente. Ah, no, pues, ¿qué te podría decir? Que yo veo que en lo esencial, yo creo que estamos como los gringos, ¿no? Con el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pues que uno te dice las cosas crudamente, ¿verdad? Y otro te lo dice hipócritamente, Ya. pero al final del día es lo mismo. Entonces mi temor es que nos estamos deslizando otra vez y tal vez es parte de la política real, ¿no? La Realpolitik. Pues Bueno, no, a no ver, el puedes, maestro, el no maestro, puedes el ir más maestro de Claudia no fue puedes ir más Obrador. allá de ciertos límites, pues, ¿verdad? Sí, es cuanto, gracias. Bien, Carlos, gracias por participar, hombre. A ver cuándo vienes más seguido y nos traes a la gente, más tú que tienes aquí, ahí el directorio, los compañeros. Bueno, Luis Arritola, pues tenemos ya alrededor de 9 minutos para irnos, para darle cierre a este programa de 1 hora que tenemos todos los jueves. Y contigo o sin ti, porque estés allá en la marcha, en el plantón del término de campaña de Claudia, pues estaremos aquí 2, 3.
Y Mira, obviamente, si podemos lo de, conectarte vía lo de teléfono, lo Claudia, haremos. el cierre de campaña de Claudia es el miércoles. Ah, ya. No, pues entonces lo podemos ver el miércoles así como de repesón, para que nos des un reporte ahí con la gente y el jueves lo atacamos a fondo. ¿Qué te parece? Bueno, como dices, si es posible que es decir, si puedo conectar la El internet teléfono. ahí en el Zócalo, Ajá. puedo, puedo hacer algo en vivo. Lo que pasa es Pégatele que, a tus compañeros periodistas ahí, hombre, que te pasen la señal. sí, bueno, eh, vamos a hacer el experimento de conectarnos. Órale. Y yo me conectaría contigo. Tú nada más Bien. mantén el canal abierto Sí, para que en el momento que considere que ya estamos en un momento relevante del evento, ya. o puedo primero mostrar un poco el ambiente antes de que comience el evento y después ya lo que es la presentación, por lo menos unos minutos de Claudia Sheinbaum en su mensaje de cierre de campaña. Correcto. Y a ver si para la próxima invitas a tu vecino ahí, hombre, a que esté contigo para que veamos, lo conozcamos al canino que está ladrando ahí. Ya, oye, nada más un Le comentario. da color aquí al asunto, tu perro, el perro de tu vecino, porque no que sea tu perro, ¿no? Nada más un comentario sobre lo que se estaba hablando hace un momento y Adelante. sobre sobre la pertenencia o no de seguir los debates y el proceso presidencial y todo eso. Esto lo sabemos porque es casi cuestión de oficio. Es Ya, decir, un periodista tiene que estar en el ya. lugar de lo que está ocurriendo. Pero además, si lo vemos desde el punto de vista marxista, se trata de hacer el análisis concreto de la situación concreta, hacer la crítica de la crítica crítica, como decía Carlos Marx. Y eso se puede desarrollar muy bien en el oficio del periodismo, sobre todo un periodismo que no sea un periodismo corporativo, sino un periodismo comunitario. Así es, un periodismo social, periodismo para el pueblo y por el pueblo. Y yo no estoy muy de acuerdo con Carlos cuando dice que casi es lo mismo que en Estados Unidos. Pues hay una gran diferencia entre ya sea Biden y Trump y la señora Claudia Sheinbaum. Es una diferencia del tamaño del Everest, ¿no? La compañera Claudia Sheinbaum viene de los movimientos universitarios, viene de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, viene a favor de la conciencia social, del esclarecimiento, de la revolución de las conciencias, etcétera, etcétera. Y Bueno, claro y yo creo que precisamente ese perfil que tiene Claudia Sheinbaum va a atraer a un sector que no atraía López Obrador, que es el de la academia, los científicos, los que están envueltos en esto que tú mencionas, ¿no? Los movimientos universitarios, la vida los de las sindicatos, facultades en el país, la creación de universidades y preparatorias, es decir, el aspecto educativo como un eje personal así de es. que me han dado sus antecedentes, ¿no? Ahora, los que Como sí están en el dirigente. siglo pasado son la oposición a Claudia. O sea, cuando le dicen que Claudia va a quitar las casas, que va a cerrar las iglesias, pues están hablando de los años, ¿qué? 30 o 20, ya cuando calles, ¿no? Pero eso O es más allá. desesperación, es para espantar a la gente, como la ridiculez que hizo Claudia Sheinbaum de presentar un meme que estaba circulando en la red y que alguien lo puso en una camiseta para decir que los de Morena adoran a la Santa Muerte. La Santa Muerte, bueno, sí, pues esto viene del Averno, pero yo me detengo ya para cerrar en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cualquier mexicano, inclusive los ateos, adoran a la Virgen de Guadalupe, maestro, porque es Es un un emblema símbolo cultural. nacional. Fue la primera bandera de la nacionalidad mexicana. Cuando la esgrimió el cura Hidalgo, ¿verdad? Se arrodillaron los indígenas
y juraron dar la vida por su Virgen de Guadalupe. Y nosotros, bueno, yo digo, ha de haber muy buenos pintores allá en el cielo, porque la hicieron muy bien, muy bonita, la morenita muy linda, ¿no? Es una hermosura, pues. Entonces, no es una Virgen, diríamos, desangelada, ¿no? Es una Virgen muy humana, muy de acá de la tierra, ¿no? Muy de donde era la antigua deidad de los indígenas. Entonces es nuestra, la Virgen de Guadalupe, ¿no? A mí mis alumnos, cuando daba clase en filosofía, me decían marxista guadalupano, porque yo les decía esto. El emblema de la primera lucha para la libertad fue la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y fue como para contrarrestar, creo, a la Virgen de los Remedios, que era la Virgen de aquel lado, ¿no? De los españoles. Entonces los símbolos también combaten, pues, son parte de la lucha, ¿no? Entonces cuando esta señora sale con esa pendejada de que, ¿cómo te atreviste a ponerte la Virgen de la que no crees allá con el Papa? Vergüenza le ha de ser falta a la señora. Pobrecita, a mí a veces me da más pena ajena que cualquier otra cosa, ¿eh? La señora candidata del PRIAN. Bueno, Para a mí empezar, me da ¿cómo se mucha, le mucha ocurre, risa. maestro, abanderarse con esas tres podridas banderas que ya van al basurero de la historia, por cierto? Terminamos, Luis, dime, para terminar. Nada más, yo digo que Xochitl Galvez a mí me provoca risa. Los memes, la cantidad monumental de memes de los errores, los traspiés, las ridiculeces que hace Xochitl Galvez, pues le da un cierto color a todo este proceso, aunque es cierto, si comparamos con los debates de hace 6 años, estos debates están muy descoloridos, muy desabridos, muy Descafeinados. insípidos, pero bueno, ganó Claudio Sheinbaum. Así es, vamos a festejarlo el próximo miércoles con el cierre de campaña aquí con una botella de champaña, a ver si no nos corta YouTube, está tomando vino delante de la gente. A veces hay que festejarlo, ¿no? No todos los días, porque entonces ya sería vicio. Bien, un abrazo, amigo Luis Arritola, gracias por venir, Carlos, ojalá traigas gente cuando vengas. Y bueno, nos vemos. Un abrazo, nos veremos en el DF cualquier día, digo, la señora Ciudad de México, ya no es el DF, ¿no? Cualquier día nos Oye, vemos allá, Luis. José Hasta Luis, luego, Sí, espérame, aquí saludos. Carlos quiere. saludos. O Sí. no, no vayas a sacarnos porque pues ya va a entrar la otra junta, ¿no? Que vamos a tener ahorita. Ah, ya, no, pues entonces, ¿qué hago? Pues nomás Sí. cierro O esto y. pásame, no, pásame ¿cómo se llama? El host, ¿no? La Órale, anfitrionía. pero si supiera cómo, Carlos, No, yo le lo que haces puedo. donde está mi nombre, Ajá, donde están los puntitos, le das clic y ahí te va a salir ajá. el diálogo y ahí le pones hacer anfitrión. A ver, ¿dónde dice? Dice mute chat pin make hot. Make host. Ándale, así es, ese mero. Es make host. Ahí te va. Sí, por favor. Listo. ¿Tú le das yes o yo? No, Tú le, tú mero. tú le das Tú eres, yes, ¿no? no Yo le tú. doy yes. Sí, Ya está, Carlos. Ahí estamos, ándale. ¿eh? ¿Y de qué es la junta ahorita, Carlos? ¿De organización? Bueno, pues deseo éxito y a ver si me Precisamente. hace, a ver si me hacen un No, campito ahí porque quiero proponer no, pues algo. te puedes quedar con todo gusto. Vamos a discutir el orden del día que propuse. Por ahí mandé una propuesta de orden del día. Bueno, Entonces, eso va a ser si el tema. puedo, me meto más al ratito. ¿Ok? Ándale, pues como gustes. Gracias, Sale. Carlos. A, Bienvenido y ojalá traigas gente cuando vengas. a la Luisa, otra nos próxima. vemos, hermano. Muy bien, Luis Artola. Hasta hasta luego, siempre. José Luis, hasta luego, Carlos. Hasta luego, Hasta Luis. siempre, Hasta luego. comandante. Nos Nos vemos. vemos.